Bienvenidos amigos de Informa Radio. Hoy continuamos con un nuevo programa de historias de lo oculto. Os propongo caminar juntos conmigo para descubrir poco a poco los sucesos que sin duda han ido marcando nuestros destinos desde hace siglos. Lo que no conoces del pasado, presente y el futuro. Lo que personajes a la vista y sin embargo ocultos en su verdadera esencia han tramado, planeado y ejecutado como parte de un ambicioso y espeluznante plan, transmitido generación tras generación. Desde sucesos disfrazados de política y de progreso y que son realmente un conjunto de propósitos diabólicos con el fin de la destrucción de las almas, de la familia, del cristianismo. Nos adentraremos por sus vínculos en caminos misteriosos de sucesos sobrenaturales y preternaturales. Adelante pues. Antes de continuar, podéis elegir entre tomar, como en la película Matrix, una cápsula azul para permanecer en la ignorancia, continuar en un mundo fabricado ad hoc por y para las élites, y una cápsula roja para despertar, abrir los ojos y descubrir realmente de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Tienes unos segundos para apagar, desconectarte o cambiar a otra emisora o escuchar Historias de lo Oculto con José Manuel Aparicio. 3, 2, 1. Acabas de entrar en Historias de lo Oculto. Muy buenas noches, queridos amigos de Informa Radio. Estáis en Historias de lo Oculto y soy José Manuel Aparicio. Hoy quiero dar comienzo a un minigrupo de programas que esquemáticamente van a tratar de una descripción durante esta hora de una serie de plantas, de árboles, los árboles de la muerte. Hace siglos que la masonería lleva operando de forma discreta y secreta, plantando esa semilla de un árbol que crece delante de todos y sin embargo oculto al conocimiento y comprensión de lo que se está desarrollando y lo que está creciendo. Voy a saludar lo primero a nuestro amigo Francisco de Quevedo. Muy buenas noches, don Francisco. Muy buenas tardes, Josema, y feliz año nuevo para ti y para los oyentes. Muchas gracias, espero que esté usted bien. Pues, como acabo de comentar, el árbol de la muerte va a tratar en una serie de 2-3 programas de los dos árboles de la muerte que son más fácilmente identificables en la historia de la humanidad. El primer árbol de la muerte sería la Primera Guerra Mundial, con un resultado catastrófico en daño de tanto económico, moral y en vidas humanas que se puede cifrar en decenas y docenas de millones de personas asesinadas y muertas. Este primer árbol de la muerte se plantó antes de 1914 y estuvo dando estos frutos hasta 1918. Pues vamos a pasar a una pequeña definición de este árbol de la muerte que nos va a aportar Francisco. Nació la masonería no del alba de la razón, sino del crepúsculo del orgullo, no de la piedra que edifica templos a Dios, sino del polvo que levanta torres contra el cielo. Llámanse hermanos quienes no tienen padre, y alumbra su ciencia una luz que no es del sol, sino del azufre del entendimiento soberbio. Donde juran secretos, falta verdad. Donde niegan el nombre de Dios, se cuela el enemigo con capa de filosofía. Y no porque adoren al diablo con cuernos, sino porque, negando la obediencia, ya le sirven sin saberlo. Muy buena descripción, muchas gracias, don Francisco. Pues fijaros, queridos amigos, que cuando empecé a analizar y a estudiar estos árboles, con su ramificación, sus raíces, hasta cómo estaban siendo regados, abonados, para que dieran esos mejores frutos para la secta del Mandil y de la Escuadra, pues estuve estudiando tanto en libros,
escritos como por don Alberto Bárcena, quien tengo el gusto de conocer y que aprovecho desde aquí para saludarle y mandarle un cariñoso saludo, como a el difunto Ricardo de la Cierva, etcétera, etcétera, pero también a través de las web de la propia masonería, donde se puede encontrar mucha información que ellos mismos, en el momento de dichos estudios, reconocían como verídica, como veraz y como cierta. En el transcurrir de estos últimos 5 o 6 años, muchas de esas informaciones han desaparecido, han sido borradas, incluso si recurrimos a relativamente reciente, el chat GPT, pues encontramos, por ejemplo, contradicciones y mentiras. Cuando le preguntamos a ChatGPT, por ejemplo, si quieren probarlo, quién fue quien realizó las negociaciones secretas para acabar con la Primera Guerra Mundial y quién se interpuso para pararlas, de forma abrupta, se podía haber terminado ese conflicto y se hubiesen ahorrado cientos de miles de muertes. Pero, sin embargo, continuó con la exigencia de una rendición total y sin paliativos, que además dejó a Alemania en la más absoluta de las ruinas tras el Tratado de Versalles. Pues ChatGPT te niega con toda exactitud de que no hubo ningún tipo de negociación secreta, pero a continuación ya se le pregunta con nombre y apellidos las personas que iniciaron esa negociación, que niega en un primer estadio, y luego ya sí que lo desarrolla. Y así con distintas preguntas a la inteligencia artificial. Y otras informaciones que tenía anotadas han desaparecido, han sido borradas y eliminadas. Bueno, pues para los que no estéis muy al corriente de esa existencia de esta asociación, de esta secta que adora al gran arquitecto, que toma forma en Baphomet, que es un ser andrógino, con patas de cabra, cabeza de cabra, alas, en fin, Lucifer para los amigos. Esta estatua la podéis encontrar, si buscáis por internet, en el aeropuerto de Denver, Colorado. Está dentro del mismo aeropuerto, es una estatua considerable, grandecita, hermosa, con un pentagrama, y que está rodeada de 2 niños adorando. Bueno, pues este Baphomet, Lucifer, que es el dios de la masonería, ese gran arquitecto, realmente no es una asociación como podéis encontrar en Wikipedia, que cada vez que se publica algo acerca de la masonería te sale un aviso por la parte de abajo indicándote que estamos hablando de una asociación filantrópica, sin ánimo de lucro y que, bueno, benefactora. Pues va a ser que no. Aunque se han borrado gran cantidad de datos, si seguimos siendo persistentes en la búsqueda, y además os invito a que, si lo deseáis, podéis visitar en mi canal del Búnker de Josema. Ya hay vídeos de hace 4 o 5 años que explican una serie de datos con nombre, apellido y fechas que fueron obtenidos a través de visitas en páginas tanto de la masonería como de autores en contra de la misma, que han sido esas páginas saboteadas, boicoteadas, o la misma masonería ha suprimido los párrafos correspondientes que les involucraban en, por ejemplo, en nada más y nada menos que en haber fomentado la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues esto me llamó mucho la atención acerca del estudio de quién fomentó la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Unos estudios y unas cartas que supuestamente fueron publicadas entre Albert Pike y un tal Mazzini, que tiene una estatua también en Italia, que fue un precursor de la camorra napolitana. Albert Pike tampoco es que fuera un santo, ni fuera en procesión adorado por sus seguidores, porque fuera un benefactor de los pobres y demás. Albert Pike fue uno de los fundadores del Ku Klux Klan, un masón grado 33, que tiene una estatua al ladito del Capitolio de los Estados Unidos de Norteamérica. Pues me gustaría mucho que escucháramos una entrada de don Albert Pike, que nos va a contar
¿En qué basa su filosofía? El masón grado 33, Albert Pike, declara: Lucifer, el portador de luz. Nombre misterioso y extraño que le dan al espíritu de la oscuridad. Lucifer, el hijo de la mañana. ¿Es él quien porta la luz? No lo dude. Sabemos quién es el enemigo ancestral, pero muchos se niegan a creer que existe. Su mayor logro, dijo Baudelaire, es hacernos creer que no existe. Los masones son adoradores del diablo. Dejemos que un líder masón como Pike lo confirme con sus propias palabras. La religión masónica debe ser por todos nosotros los iniciados de los altos grados, mantenida en la pureza de la doctrina luciferina. Si Lucifer no fuera Dios, Adonai, Yahvé, el Dios de los cristianos, ¿y sus sacerdotes lo calumniarían? Sí, Lucifer es Dios, así como también, desgraciadamente, Adonai es Dios, Yahvé. La religión filosófica verdadera y pura es la creencia en Lucifer. Pero Lucifer, Dios de la luz y Dios de los dioses, está luchando contra la humanidad cristiana y contra Adonai, el verdadero Dios de la oscuridad. Albert Pike, teósofo y masón grado 33, en su libro Moral y Dogma, que fue hecho de manera contestataria contra la encíclica de su santidad León XIII, Humanum Genus, la cual condena a la francmasonería. La Iglesia Católica confirma el carácter satánico de la francmasonería. Es indudable que la acción de la masonería contra la Iglesia Católica no es más que la continuación de la guerra a Cristo practicada por el judaísmo desde hace más de 1900 años, eso sí que acomodada, mediante el secreto, el engaño y la hipocresía, a las circunstancias en que tiene que hacerla. Cardenal José María Caro. Bueno, pues después de estar escuchando esto, si nos ponemos también a buscar todos estos textos de la carta de Albert Pike, el libro Moral and Dogma, que se encuentra también a la venta en Amazon y en otros, la Casa del Libro y demás, constan estos párrafos al dedillo, escritos exactamente y reflejados de esta manera. De nuevo nos vamos a ChatGPT para corroborar y para buscar una explicación en síntesis de estos párrafos y ChatGPT te dice que no existe, que es todo mentira, que es una fábula y que se ha sacado de contexto. Y si se le sigue preguntando, ya te contesta que es una interpretación de Albert Pike, que bueno, que no es satanista. Bueno, claro, si para demostrar que es satanista hay que grabarle haciendo una misa negra con un sacrificio humano, pues claro, va a ser complicado encontrar testimonios de esta clase, aunque alguno haylo, como dicen los gallegos. Pues fijaros que realmente estamos hablando de las personas más poderosas que han estado dirigiendo el mundo desde hace cientos de años. Estamos hablando desde bastante antes de la Primera Guerra Mundial, para que esa Primera Guerra Mundial se estallara, se pudiera producir para unos intereses importantísimos de colocación en el poder, de supresión de monarquías cristianas en Europa y de una colocación, por ejemplo, en la Liga de las Naciones, antecesora de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, con un 99% de masones integrantes en la misma. De nuevo nos vamos a ChatGPT para preguntarle la lista de las personas masonas, de los masones que la integraban, y te dice que es muy abundante, pero que no te proporcionan todo el nombre y que lo puedes buscar en tal y cual enlace. Tan abundante que es que son todos, vamos, menos el que abre la puerta. Y había también un señor que ponía café, que tampoco era necesario que lo fuera, pero vamos, el resto sí. Don Francisco, ¿qué le parece este audio que hemos escuchado con referencia a Moral and Dogma que explica Albert Pike? Fue Pike mercader de símbolos, alquimista de palabras y sacerdote sin altar, que quiso vestir de filosofía lo que era soberbia del entendimiento. Habló de luces como quien teme al sol y llamó progreso al desorden. No adoró al diablo con incienso, mas le sirvió con la pluma, que es oficio más peligroso. Yo diría que Pike era satánico ritual, sino luciferino en el sentido moral.
exaltar la luz del hombre frente a la obediencia divina. Él era herejía elegante, no bruta, sino culta, y por eso más dañina. Su historia es abundante y prolífica en actividades. Militar confederado en la Guerra Civil estadounidense. Jurista, poeta y erudito. Figura clave del rito escocés antiguo y aceptado en Estados Unidos. Autor de Morals and Dogma, 1871. Obra filosófica y simbólica, no litúrgica. Creador del Ku Klux Klan. Quien llama luz a lo que Dios llama caída, ya ha elegido bando, aunque lo ignore. Fijaros con qué destreza, muchas gracias, don Francisco, con qué destreza nos acaba de explicar don Francisco de Quevedo que, de alguna manera nos está enseñando la esencia del personaje de Albert Pike. Lo explica, pues, francamente desde la raíz del personaje. Nos está explicándonos como si fuera una película de terror barata de serie B, un personaje aislado, en un pueblo aislado, que secuestra niños y hace rituales. Nos está explicando que desde el punto de vista de la inteligencia, de la formación intelectual y de un decálogo que se hace muy atractivo para aquellos que no terminan de comprender con exactitud la vida espiritual, la trascendencia del ser humano, que tienen un alma trascendente, de la importancia de ese conocimiento, sino que basa toda su obra de Moral and Dogma, sus cartas posteriores a Mazzini, las está basando en un espíritu de la religión de Lucifer, de la rebeldía. Realmente Lucifer es el ángel caído que nos muestra la Biblia y que lo explica realmente muy bien. La primera mentira del diablo es hacernos creer que no existe, porque por ende, si renegamos de su existencia y la ignoramos, por las mismas razones vamos a renegar y vamos a ignorar la existencia de Dios. Entonces nos vamos a encontrar en el derecho de que, de una forma sencilla, simple, pensamos, somos tan sumamente efímeros, morimos, crecemos y vamos a morir. Por lo tanto, todo lo que vayamos haciendo por el camino, pues eso que nos llevamos todo para el cuerpo, ¿no? Tan estupendamente. ¿Para qué vamos a seguir reglas? ¿Para qué vamos a seguir unos dogmas que son esclavitud? Como expliqué también en otra entrevista que plasmamos las opiniones de un gran maestro Illuminati, Gabriel López de Rojas, que nos explicaba que Dios es opresión, es muerte, es amputación, y que los cristianos teníamos las manos más manchadas de sangre que los mismos luciferinos. O sea, estaba reconociendo que la religión masónica, los Illuminati, que no son una secta, como he dicho, de poder económico ni de factores, estamos hablando de una religión que adora a un ser que se saca como una especie de procesión de forma periódica a los grados, desde los grados 22 en adelante, que es el mismo diablo, es Lucifer. Esa combinación de grandes secretos que promete la masonería a sus integrantes cuando empiezan realmente, y esa exigencia de que deben de creer en una religión para poder formar parte de la masonería, está concatenada la idea de que cómo vamos a explicar, bueno, cómo le van a explicar ellos a un miembro de la secta, de la organización, de su religión, que hay que arrodillarse delante de un ser andrógino con alas y cuernos y con patitas de cabra, que es diablo, Lucifer, si no creemos en un Dios. Pues fíjate, para un ateo es harto imposible, no se arrodilla ante Dios, tampoco se va a arrodillar delante de ningún demonio ni de ningún diablo. Desde luego, su organización está muy bien pensada a la hora de reclutar personas brillantes que puedan tener una influencia en la economía, en la educación militar, en el ejército, medios de comunicación, periodistas. Es muy importante, por lo tanto, el conocer la esencia del mal, hasta dónde quiere llegar, quiénes son y qué pretenden, que no es otra cosa que la dominación del mundo a través, primero, como estamos viendo, de guerras y de conflictos,
más después su infiltración en la educación, en la política, en la economía. Pues podemos escuchar una nueva... No cayó el archiduque por bala sola, sino por moneda vieja, que antes mata el oro que el plomo, y dispara más lejos el secreto que el fusil. Fue la mano negra el dedo, mas no el cerebro, que las manos obedecen y el entendimiento se esconde. Joven fue el asesino, mas viejo el pecado, pues no nació en Sarajevo, sino en gabinetes donde se jura fraternidad con la boca y se paga traición con la bolsa. No faltó quien alabara la muerte como progreso, ni quien llamara libertad al magnicidio, pues cuando la política se disfraza de filosofía, suele oler a azufre, aunque se escriba con incienso. Y así, la bala fue pobre, pero rica la idea que la cargó. Y no sabremos quién apretó la mano que vio el dinero, porque los culpables mayores nunca ensucian los dedos. Brillantísimas gracias, don Francisco, de nuevo. Esta brillantísima intervención de don Francisco, me imagino que la habéis sabido relacionar perfectamente. Estamos hablando del asesinato del archiduque en Sarajevo por parte de la organización La Mano Negra, The Black Hand, una organización anarquista que sirvió a los propósitos de la masonería para cometer este asesinato, que fue, sin duda, el detonante de una guerra horrible que asoló el mundo entero, prácticamente. Planeada y configurada de forma tal que fueran unos asesinos a sueldos de una organización terrorista anarquista como La Mano Negra, de la cual hay bastante información, aunque de nuevo nos encontraremos, si seguimos buscando, con que se ha amputado, por ejemplo, la relación de Black Hand, de La Mano Negra, con la masonería. Cuando Gabriel Princip y el resto de asesinos que participaron en este asesinato confiesan delante del juez que fueron a una logia masónica la noche anterior, donde se organiza el crimen, el asesinato, con información privilegiada de la ruta del archiduque, por dónde iba a ir, por qué calles sí, por qué calles no. Es interesante recalcar que la ruta del archiduque, en un principio, se vio interrumpida y modificada. Una primera intentona de asesinato, se lanzó una granada de mano que rebota y causa bajas civiles a su alrededor. Se cambia el itinerario. En un principio se sugiere que el archiduque fuera al ayuntamiento a descansar y que se suspendiera la visita. El archiduque insiste en continuar y el chofer del vehículo que los llevaba pues toma una ruta y en un momento determinado para. Y coincidentemente, según los libros de historia, coincidentemente ahí tenemos a uno de los asesinos que habían estado en la logia masónica la noche anterior, con el propósito de organizar el asesinato del archiduque, que cuando ve, con sorpresa, claro, que es que había parado la carroza del archiduque en la puerta del bar donde estaba él tomándose lo que se estuviera tomando. Entonces, pues nada, sale, la emprende a tiros y hiere de muerte mortalmente y asesina también a la mujer del archiduque, que estaba embarazada. Muy bien. Los detenidos pasan a disposición judicial, son interrogados. Algunos, llevaban una cápsula de cianuro, que curiosamente en algún caso con las detenciones no funciona. Vaya, hombre. Un arsénico o cianuro que estaba caducado. Vaya, menuda chapuza, pero vamos, son capturados y alguno es suicidado en prisión. No es que se suicide, sino que es suicidado en prisión, y la investigación en ese aspecto se trauma, ¿no? Se trunca. Y todas las culpas recaen sobre la Black Hand, no sobre quienes habían pagado el asesinato y habían sufragado, igual que en otras intentonas de asesinato y de golpes de Estado. Hay organizaciones que participan a sueldo, pero están detrás de ellas y de las manos, como muy bien ha comentado don Francisco,
hay una bolsa de dinero que está puesta encima de la mesa por otros intereses superiores a los que realmente quedarían solamente justificados a ojos buenistas por una organización terrorista que no va más allá, ¿no?, del tema. Muy bien, pues para continuar, el tema es que existieron unas cartas que estuvieron en el Museo de Londres de Albert Pike. En estas cartas siniestras vaticina lo que parece una especie de profecía de la Primera Guerra Mundial, quiénes han de luchar en esa guerra, qué victoria, quiénes deben de vencer, quiénes deben de perder. A continuación, una Segunda Guerra Mundial que también explica con bastante lujo de detalles, mucho antes de que se produjera la primera, la segunda, por supuesto, si no, no sería un vaticinio ni fuera una profecía. Él decía que tenía un ángel o un espíritu guía que le marcaba. Él veía estas profecías, estos acontecimientos que se iban a producir en el futuro y los plasmaba en estas cartas que envía otro masón, como he dicho antes, precursor de la camorra, que no es otro que Mazzini, que también tiene una estatua en Italia. Vayan ustedes a saber por qué, cuando es un precursor de la mafia italiana, ¿no? Pues explica finalmente que la Tercera Guerra Mundial también se ha de producir con una confrontación entre Oriente y Occidente, donde el cansancio, el hastío, tanto económico, moral, militar, de pérdidas humanas, enfermedades, en fin, el desastre que se origina en una guerra. Acabe la gente tan cansada y tan harta que acepten prácticamente lo que se les proponga. Una religión que englobe a todas, una especie de ecumenismo. A lo mejor os suena, ¿no? La Pachamama, pues un montón de religiones que tenemos los protestantes, anglicanos, ortodoxos, judíos, mormones, testigos de Jehová, no sé, todos una sola religión, con un solo Dios, que sería el propósito para un nuevo y una nueva gobernanza mundial después de esa tercera horrible y funesta última guerra mundial. Hemos repasado la Black Hand, esta organización que después desapareció, no continuó. Cuando ya sirvió a sus propósitos, pues ya no tenía ningún sentido. Y vamos a analizar ese plan de paz que niega a ChatGPT que exista, pero vamos, que sí que existió. Existió perfectamente, fue promovido por intereses políticos que querían velar porque dejara a Alemania, Inglaterra y Francia de abrir fosas y llenarla con cuerpos a cientos o a miles. Y vamos a escuchar un audio. El emperador Carlos I de Austria-Hungría, Carlos IV de Hungría, intentó poner fin a la Primera Guerra Mundial a través de paz negociada, especialmente con Francia, influenciado por su esposa Zita, y buscando una fórmula federal para salvar su imperio multiétnico. Pero sus esfuerzos fueron desestimados por los aliados y minados por los nacionalismos internos, llevando a la disolución del imperio tras la derrota de las potencias centrales. Contexto y acciones de Carlos. Ascenso al trono, 1916. Carlos I heredó el trono en plena guerra, sucediendo a su abuelo Francisco José I, y se enfocó en detener el conflicto que desangraba a su imperio. Esfuerzos por la paz. Diplomacia secreta. Mediante el Pacto de Sixtus, o los esfuerzos de paz, negoció secretamente con Francia para una paz por separado, ofreciendo concesiones territoriales en el frente italiano, pero los términos no fueron aceptados por los aliados, quienes desconfiaban de la sinceridad austrohúngara y la influencia alemana. Visión cristiana y federativa. Su objetivo era una paz negociada, no la victoria militar, y buscaba una solución federativa para las tensiones nacionalistas dentro del imperio, una visión inspirada en la doctrina social de la Iglesia. Comandante en jefe. Conocedor de los horrores del frente, intentó humanizar la guerra y fue un líder militar activo, aunque su imperio estaba cada vez más subordinado a Alemania. Fracaso y disolución.
Rechazo de los aliados. Los aliados no aceptaron las propuestas de paz, insistiendo en la rendición incondicional de las potencias centrales. Al masón Lloyd George del Imperio Británico no le interesó esta paz que truncaría sus aspiraciones a la creación de la Liga de las Naciones. Aunque la rendición que se ofrecía era más que justa, la guerra continuó, con cientos de miles de nuevas muertas por ambos bandos. Colapso interno. Las tensiones nacionalistas, checos, húngaros, eslavos, se intensificaron, llevando a la autodeterminación de las naciones dentro del imperio. Fin del imperio, 1918. Tras la derrota, Carlos no abdicó formalmente, pero fue forzado al exilio en Suiza, y el imperio austrohúngaro se desintegró, dando paso a repúblicas y nuevas naciones. En resumen, Carlos I fue el último emperador Habsburgo, un líder que buscó una paz honorable y la supervivencia de su imperio a través de la diplomacia y reformas, pero sus esfuerzos fracasaron ante la implacable dinámica de la guerra y los nacionalismos, siendo un personaje trágico en el fin de una era. Como hemos podido observar, tenemos que, habéis visto que eran negociaciones secretas con los franceses y que al resto de los aliades, Inglaterra, en este caso, y los masones que llevaban, pues con un interés, primero, de disgregación de todo el imperio, acabar con los monarcas, acabar con una idiosincrasia cristiana, una hegemonía cristiana en todo el mismo, fomentar el separatismo y la disolución de esa unión que hacía muy fuerte al imperio austrohúngaro y acabar con, con ese statu quo que predominaba en muchísimos países de Europa, basándose en las tradiciones cristianas. Hablemoslo claramente. Esa guerra fabricada y cocinada por la masonería, fomentada y al final encendida la mecha con el asesinato del archiduque, tenía que terminar de la forma que ellos deseaban que terminara, que era con un imperio austrohúngaro destruido, separado, confrontado, enfrentados entre sí, y desde luego esa paz que se propuso, que era ventajosa para todos y ahorraba cientos de miles de muertes, no interesaba. Quiero destacar que a esta gente que provoca estas guerras, las ha provocado y las sigue provocando y las seguirá provocando, no tengáis la menor duda de ello, le importa muy poco la sangre de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros padres, les importa muy poquito con tal de conseguir ese nuevo orden mundial. Es importante que este primer árbol, que no se estudia en las universidades, ni en las academias, ni en los institutos, lo encontraréis en muy pocos libros de historia, toda esta relación y todo este vínculo con una organización diabólica, luciferina, no se narre con claridad, siempre se viste de buenos y de malos a unos y a otros, sobre todo son muy buenos los que vencen y malísimos los que pierden. No siempre es así y yo estoy seguro de que ustedes también lo entienden y lo comprenden igual que yo. Al término de la Primera Guerra Mundial nace una organización supranacional formada también por una gran cantidad de masones, como he comentado antes, que es la Liga de las Naciones, precursora, anterior a la Organización de Naciones Unidas, otra organización que nace después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene el mismo éxito, o sea, ninguno, porque como comenté, la organización de la Liga de las Naciones, además de formada por prácticamente su totalidad en masones de todos los países del mundo, no consiguió evitar una maldita guerra. Ni una. Hubo algún conflicto donde intervinieron, donde, por ejemplo, Italia agrede a su vecino y le ponen una multa, pues, no sé, que la calderilla que en ese momento tuvieran los dirigentes en el bolsillo fue suficiente como para pagarla incluso con intereses. Y el daño que ellos realizaron en ese momento y todo lo que robaron y perjudicaron,
pues multiplicaba por 100 la cantidad impuesta como sanción. Vamos a preguntar a don Francisco de Quevedo, ¿qué opina usted con lo que sabe ahora? Porque usted no presenció efectivamente quiénes eran, quiénes participaban, qué decisiones tomaban la Liga de las Naciones. Pero si nos puede dar su opinión después de evaluar con esa fuente de conocimiento que es la web y a la que usted tiene acceso por activa y por pasiva, pues se lo vamos a agradecer, don Francisco. Hizóse una república de repúblicas, una liga de naciones que no tiene espada ni trono, sino palabra y promesa, y pretende encadenar la guerra con la sola fuerza de la palabra humana. Allí se sientan reyes sin corona, ministros sin poder y hombres de ciencia sin moral. Prometen paz los que jamás han amado la justicia, y juran fraternidad los que son hermanos de conveniencia. Y si algunos llevan anillos secretos en los dedos y rigen discursos con logias invisibles, no debe asombrarnos que donde la soberbia del intelecto se junta con la codicia del oro y la vanidad de la historia, nacen los pactos que solo el papel sostiene y la traición aplasta. Que la Liga promete detener las guerras es como quien promete encender un fuego con la sombra. Mas si los masones hubieran puesto allí sus estandartes de piedra y luz, lo hicieron no para dar paz, sino para guiarla a su manera, con reglas de secreto y ceremonias que el vulgo no ve. Efectivamente, don Francisco, de nuevo muchas gracias porque es usted un pozo de sabiduría realmente y le agradezco mucho la interpretación con sus conocimientos de cosas que hemos estudiado, nuestros hijos estarán estudiando y nuestros nietos estudiarán acerca de grandísimas falacias, porque se sigue explicando en los colegios y universidades que la Liga de las Naciones fue una organización que nace a raíz de la Primera Guerra Mundial con un propósito benefactor, un propósito pacificador y un propósito de concordia y de fraternidad universal. Realmente, como he explicado antes, queridos amigos, la masonería, que si nos da miedo a estas alturas, es para hacérselo mirar. Es capaz de crear conflictos donde los muertos, asesinados, el sufrimiento originado, la catástrofe originada, la pobreza, la creación de enfermedades, de colapsos financieros y yo creo que menos la erupción de volcanes o otros siniestros naturales son capaces de crear verdaderas calamidades en nuestro entorno. Esa Primera Guerra Mundial que después da lugar al nacimiento de este ser títere de poderes en la sombra, al que le llaman la Liga de las Naciones, como le podían haber llamado la Taberna de la Loca, o cualquier otro nombre alegórico a cualquier tráfico de personas, de dinero o de cualquier otra cosa. Pues realmente ha representado daños irreparables en la humanidad, sobre todo el que llegara la humanidad a precipitarse a una Segunda Guerra Mundial, peor que la primera, y que aupó sin duda a que los que eran muy, muy poderosos ya en la Liga de las Naciones se hicieran realmente mucho más poderosos y mucho más peligrosos para la salud y para el bienestar de todos los seres humanos. Don Francisco, ¿cuál cree que era realmente el propósito de la Liga de las Naciones? La masonería y la creación de la Sociedad de Naciones. 1918. Otro de los asuntos que ocupó la atención de los masones europeos como consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue la creación de una sociedad internacional que garantizara la paz entre las naciones. En este sentido, tuvo lugar en París, del 14 al 16 de enero de 1917, en plena guerra, la primera conferencia masónica interaliada, o Conferencia de las Masonerías de las Naciones Aliadas, organizada por las dos obediencias más importantes, la Gran Logia de Francia y el Grande Oriente de Francia. Esta primera conferencia masónica interaliada
tenía como finalidad establecer un programa de acción común que permitiera a la masonería hacer oír su voz humanitaria, supuestamente, en el conflicto que desolaba a Europa y al mundo entero. En el siguiente Congreso Masónico de las Naciones Aliadas y Neutrales, celebrado en París, del 28 al 30 de junio de 1917, aparte de los anfitriones franceses, hubo representaciones de Italia, España, Suiza, Portugal, Bélgica, Serbia, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Por parte española, la Gran Logia Regional Catalano-Balear estuvo representada por el venerable Jorge Vinaixa y el Grande Oriente Español por los venerables maestros masones Luis Simarro y Nicolás Almerón. La finalidad primordial de este congreso fue crear una autoridad supranacional por encima de las decisiones particulares de cada nación, que tenga como fin no suprimir las causas de los conflictos, sino resolver pacíficamente las diferencias entre las naciones, aunque no consiguiera resolver en su historia ni un solo conflicto. La francmasonería obrera de la paz se propone estudiar este nuevo organismo, la Sociedad de Naciones. Ella será el agente de propaganda de esta concepción de paz y de bienestar universales. A finales de agosto de 1917, la Liga Francesa para la Defensa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano invitaba al doctor Simarro a formar parte de la comisión que debía preparar y elaborar los textos para el próximo Congreso, a celebrar el 1 de noviembre, que iba a debatir también la cuestión de la organización de la Sociedad de Naciones. Estupendo, don Francisco. Muchas gracias de nuevo por su intervención. Bueno, pues tenemos que recordar que a raíz de la Sociedad de la Liga de las Naciones y durante esa fase de gestación de este primer árbol, se van echando nuevas semillas para sufragar el movimiento bolchevique. La caída de los zares, instrumentada por los bolcheviques, la masonería se encontraba bien afianzada en esa Rusia y tenía, desde el punto de vista liberal, una representación muy fuerte anexa a los zares. Pero no entraba para la masonería en los planes el que los zares estuvieran donde estaban. La máxima de la masonería de tesis versus antítesis, es decir, crear dos enemigos que se confrontan entre sí y que den por resultado la síntesis de otra semilla del nuevo orden mundial, esa fruta tan ansiada por los adoradores de Baphomet. La familia Rothschild, con muchísimas ramificaciones en la banca, se encargó pues de financiar todo el bolchevismo, quiero decir, imprentas donde el bolchevismo nace y se difunde a través de mítines que evidentemente también tienen un coste en prensa, tienen un coste en octavillas, tienen un coste en organización. Pues las familias Rothschild, de las cuales haremos también una explicación a la denominada los siervos de Lucifer, no por mí, bueno, por mí también, pero por otros grandes estudiosos que han dedicado mucho más tiempo que yo a estudiar esta siniestra familia. Y por otro lado, la familia Rockefeller y sus ramificaciones, que fueron enormes, para alentar el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el NSDAP. Sin la ayuda de la familia Rothschild para el bolchevismo y su infiltración y empuje de la masonería en esta organización, el marxismo-leninismo nunca hubiese alcanzado esas cotas de victoria y hubiese sido capaz de derrocar a los zares. Y un cabo bastante fracasado de la Primera Guerra Mundial, Adolf Hitler, tampoco hubiese llegado al poder como llegó después de una serie de intentonas, del Punch de Múnich, etcétera, etcétera.
porque recibía un apoyo bastante fuerte, y a lo largo de la guerra después también, por parte de la familia Rockefeller y las petroleras norteamericanas. Claro, cuando termina la Primera Guerra Mundial y se fragua ese Tratado de Versalles en un vagón de tren, con unas condiciones que sumen a Alemania a la catástrofe completa y absoluta económica, a la muerte, penuria, de ciudadanos por hambre, que les salía más económico empapelar las paredes de su casa con billetes que comprar papel pintado, debido a la devaluación de la moneda. Pues el Nasdaq coge las riendas, después de muchas vicisitudes y de estar sumido el país, Alemania, en la pobreza, expoliado, expropiándole sus minas de minerales de carbón y demás, de las cuales obtenía, previa a la Primera Guerra Mundial, un sustento económico importante para mantener a Alemania siendo expropiadas, pues el Nasdaq se le deja crecer, se le deja desarrollarse. No puede ser que se creara una Luftwaffe a los ojos de todo el mundo como una fuerza aérea brutal que no se enterara nadie. No se enteraba nadie, sí, se enteraban y les daba lo mismo. La fuerza de tanques, la fuerza blindada con la que establece su estrategia de Blitzkrieg, la guerra relámpago, también está completamente observada y estudiada por los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, pero le dejan que continúe. De hecho, Hitler es, como he dicho antes, en la fórmula tesis versus antítesis igual a síntesis, igual que lo fue el Imperio Austrohúngaro, el mal necesario. Además, un mal creíble, porque siempre tenemos que fabricar un mal que sea creíble, un demonio de verdad que asuste, que dé mucho miedo y que sea capaz de dar miedo, no, pavor. En este caso, el demonio alemán es mucho más sanguinario, mucho más agresivo y mucho más espeluznante que el Imperio Austrohúngaro, con guerras de trincheras, gas mostaza y muchas otras cosas, pero esto estamos hablando de otra fase distinta, en lo que es una confrontación armada. Ya hemos visto quién sufraga Hitler, que de ninguna manera hubiese podido crear un ejército de camisas pardas de su guardia pretoriana, que después fue sustituida por las SS, las SA, con todos esos correajes, pantalones, botas, calcetines, cuchillos, gorras, camisas, incluso que estaban diseñadas por Hugo Boss. Toda la colección de uniformes del ejército alemán, que es muy vistosa, en un aspecto y apariencia realmente muy bonitos. Son uniformes, son diseñados por la industria textil alemana, que vale un dineral mantener todo eso, sacarlo, pagarlo, confeccionarlo. Pues el dinero, como no crecía en los olivos ni en los árboles de la selva negra alemana, pues venía de fuera, del extranjero. Todo ese apoyo económico permite pues que se cree la Kriegsmarine, se cree la Luftwaffe, se cree la Wehrmacht, se cree las divisiones de blindados, de Panzer y otra serie de ayudas, como por ejemplo la patente que convierte el carbón en petróleo. Existe una patente de ello y la vendieron los Estados Unidos a Hitler, porque si le echabas carbón a los Panzer no andaban, tenía que ser con petróleo y destilados del petróleo. A Stalin le pasa también que es ayudado por Estados Unidos con grandes cargamentos de alimentos, incluso llegan tanques Sherman, los alimentos sin la rotulación de las latas de conserva Made in USA, porque también era otro enemigo del bolchevismo, sobre todo del stalinismo comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La apuesta norteamericana y de la masonería, fue apostar a caballo ganador, ver qué iba a hacer
Hitler y su Wehrmacht en los pozos petrolíferos del sur de Rusia, Ucrania y demás, ver quién los iba a conquistar, quién se los iba a quedar, y dejaba abiertas todas las puertas para apoyar a unos y a otros. No obstante, tenía claro que después de la finalización del conflicto, de la Segunda Guerra Mundial, el poder de todas estas organizaciones criminales y masónicas iba a aumentar exponencialmente en todo, absolutamente en todo el mundo. El próximo capítulo que dediquemos a esto, os voy a narrar las patentes de IBM que fueron concedidas al Tercer Reich, las patentes de aluminio para poder mantener la Luftwaffe. Los aviones con alas de acero y de hierro no vuelan, tiene que ser aluminio, como podéis. Las patentes de convertir el carbón en petróleo, las patentes de productos químicos importantísimos como los clorados que funcionan para que los aviones a reacción, el ME-262, pudiera volar. Muchísimas más patentes y ayudas, la General Electric con sus fábricas y factorías eléctricas, por ejemplo la de Dresde, después de sufrir un bombardeo en alfombra terrorífico, la factoría de General Electric quedó completamente indemne, no se rompió ni un cristal. Fijaros si no era un objetivo militar una factoría de producción de energía eléctrica. Sin eso no funcionan las fábricas, pues la General Electric no fue bombardeada. Se fabricaron camiones Ford para dar y tomar, con la patente de los vehículos, y fueron vendidos a la Alemania del Tercer Reich. El camión no tiene un cañón para disparar, pero sí que tiene capacidad para mover las tropas que tienen que ir en bicicleta, a caballo o andando, pues es mucho más complicado invadir países. Y la lista no es que sea larga, es interminable de ayudas en el propósito militar Adolf Hitler. Os diré que la revista Time lo nombra como personaje del año a Adolf Hitler. El señor Ford, la fábrica de vehículos Ford, Adolf Hitler le regala una pistola Luger de oro macizo. Era un convencido antisemita, antijudío, y recibían transferencias las SS periódicamente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial por parte de Ford. Y la lista, como os digo, es bastante más larga y en un solo programa no va a tener, como en este, que ya hemos hablado de la Primera Guerra Mundial, pues no tiene cabida. ¿Qué os pido, queridos amigos? Pues que reflexionéis un poco. Este no es un programa sensacionalista de historias de terror, al menos al típico estilo que podemos encontrar en otras radios o televisiones. Esto da miedo de verdad, sin efectos especiales, sin gore, sin inteligencia artificial, porque sabéis una cosa, en ello nos va nuestro futuro, nuestra vida. Existe una batalla entre el bien y el mal, independientemente que la creáis o no. Eso da igual, podéis creer también o no en la ley de la gravedad. Si te subes al edificio de Torre España y te tiras, van a recoger tus trozos abajo con un cogedor y una escobita. Aunque no creas en la ley de la gravedad, es lo que tienen algunas cosas, que la verdad puede ser muy molesta, incómoda y difícil de asumir y tragar. Yo voy a seguir exponiéndoos hechos muy importantes que van a dar en la conclusión de que tenemos una tormenta en el frente, un frente tormentoso muy jorobado. Y tenemos que estar en guardia, con los ojos muy abiertos y dispuestos a no ser peones en el tablero, rebelarnos y no entrar en el juego. Queridos amigos, hoy ha sido el primer árbol de la muerte dentro de Historias del Oculto. Continuaremos en breve el próximo episodio. Vamos a tener aquí a don Amadeo Valladares, escritor y experto en la historia de España, y vamos a hablar sobre la leyenda negra, más falsa que otra cosa. Un abrazo, buenas noches y gracias por escucharnos.